Y si quieres escuchar más, acompáñanos todos los sábados de 9 a 11 de la noche, hora Ciudad de México, solo por The Nextum Project a través de amamut.com. ¿Qué tal, cibernautas? Aquí Next. Y bueno, en este caso les vengo a traer un video un poco, no diferente, pero en donde sí, ahora sí voy a tomarme el tiempo para explicar todo lo que no se pudo, no explicar, bueno, sí explicar todo lo que no se pudo explicar en el review, porque he estado viendo no solamente de ya la gente ahí en Twitter que anduvimos tuiteando, sino de mucha gente que dice que The Last Jedi es una película mala, pero por las razones incorrectas. Lo primero que hay que saber es que esto va a tener spoilers, así que si no han visto The Last Jedi, mejor no vean este video hasta después. Y lo segundo es que aquí no vamos a hablar de que, destruyeron, es que mataron a Snoke. Y bueno, ya spoilers, ya les avisé. Mataron a Snoke. Y por eso es mala, porque no me respondieron mis preguntas, porque no dijeron quién eran los padres de Rey. No, eso no es el problema. El problema no es que haya arruinado Star Wars con lo que hizo, porque eso no es cierto. Si bien es cierto que tiene elementos de todas las películas, o bueno, tiene elementos de todas las películas, ese realmente es el problema. Que tiene elementos de todas las películas y no hace nada bueno con ellos. No tiene un tono consistente y no tiene una identidad propia. Es simplemente episodio 8. O sea, episodio 1 es el aburrido, episodio 2 es el romance barato, episodio 3 es donde todos se mueren, episodio 4 es el original, el chingón, episodio 5 es donde todos pierden y el episodio 6 es donde salen los Ewoks. Esta película no tiene identidad alguna, ni siquiera los Porks hicieron suficiente para darle identidad. Ese es el verdadero problema con The Last Jedi, no tiene nada que ver con arruinar Star Wars, con que todo eso no tiene nada que ver, va un poco relacionado, pero eso no es lo que la hace mala. Sin tener Star Wars en el título, esta película es mala, simplemente de eso. Y ahorita lo vamos a desglosar punto por punto. Tengo aquí una nota en Google Keep muy poderosa, donde tengo referencias a otras películas donde lo hacen bien y las diferencias que tienen. He escuchado mucho el argumento de que, ve las películas anteriores, hacen lo mismo, no son tan buenas. Hacen las cosas bien, funcionan dentro de lo que quieren hacer. The Last Jedi no lo hace. Y vamos a empezar desde el principio con la primera escena de batalla, donde están escapando del pinche planeta ese feo. No me acuerdo ni cómo se llama, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos aquí es que sí, o sea, podemos agarrar varios paralelismos con otras películas. Es lo bueno que esta película toma de tantas otras películas de Star Wars, toma de todas las otras películas, que es muy fácil compararlo con una película anterior de Star Wars que sí hizo bien las cosas, o por lo menos no lo hizo mal. Si por lo menos trató de hacer algo, lo hizo de una manera correcta y no de la Jedi que lo deja todo mal hecho. Entonces vamos a verlo poco a poquito. Lo primero que pasa en la batalla inicial es que sí está chida, está bien. Es otra cosa, la película es entretenida. Tampoco es injusto, son películas entretenidas, son espectáculo. O este es espectáculo sin sustancia alguna. Ese es el verdadero problema que tiene. Entonces vamos a ver, la primera batalla, lo primero que entramos es que van a escapar, estás todo entrado en la batalla, muy bien. Y lo primero que rompe con o que fomenta ese tono consistente es los chistes que hace Poe Dameron y cómo es que aburre la seguridad del Destructor Imperial. O sea, de verdad, eso para mí sí estuvo cagado, pero eso a mí se me hace un guión mal escrito. ¿Cómo hacemos que su plan funcione? Vamos a hacer un chiste súper tonto, súper infantil, súper mal escrito, que funciona. Y que un mismo oficial en la película le dice, oye, creo que te están tomando el pelo. O sea, yo siento que el mismo director dijo, oye, estamos haciendo algo muy idiota, hay que corregirlo. Entonces, eso es lo primero. Me estaba tomando en serio la pelea hasta que pasó eso. Y el hecho de que eso hiciera que funcionara el plan del rebelde de Poe Dameron es demasiado tonto, es demasiado mal escrito. Y aparentemente lo que pasa mucho en esta película es que hay escenas que o bien son filler o son escenas inconsecuentes. Quiere decir que no importa si esa escena hubiera pasado o no, si se hubiera hecho o no, al final el resultado es el mismo. No había ninguna necesidad de incluir eso para nada. O sea, ya sea por la misma película o porque vienes de una... O sea, tienes la ventaja de venir de una película anterior. Pero no vamos a hablar en relación a las demás películas, a la anterior y a la que vienen. Vamos a hablar de lo que va confinado en esta película. Entonces, a final de cuentas, lo que yo veo es que sí tiraron una nave súper chingona.
que pues nunca habíamos escuchado en la vida, o yo no recuerdo que estuviera en la película anterior, lo que fuera. El chiste es que atacaron, logran hacer algo, pero al final de cuentas no sirve no sirve de mucho. Ese es el detalle, que ellos hubieran atacado o no, seguirían huyendo. Ese hecho no hubiera cambiado. Y esa escena de ataque pues prácticamente no sirve para nada. Primero, mal escrita, de una manera muy floja, que un mal chiste hace que se infiltre una navecita y acabe con todo. Sí, está muy cerca, los cañones no le pegan, pero eso fue una tontería, que se distrajera con eso. Eso fue algo muy mal escrito. Primera y segunda, al revisar el resultado es el mismo, terminan huyendo. ¿De qué sirvió esa escena nada más? Para agregar drama a la película e introducir a Rose, porque su hermana se muere en la batalla, ¿no? Y eso no te das cuenta hasta después. O sea, las hubiéramos conocido a lo mejor antes en la película, lo que fuera hubiera sido útil. Un pequeño de, hermana, sí, cuídate, no sé, algo para que yo supiera o para que importara lo que está pasando, porque solamente ves a alguien que se muere y después te das cuenta que era personal. Bueno, se intuye por la cosa que trae en el cuello, pero aún así, volvemos a lo mismo, conveniente, mal escrito. Tenemos que ver una muerte inconsecuente que se puede evitar, que no contribuye a nada a la historia, porque el resultado iba a ser el mismo a final de cuentas, terminan huyendo, solamente para agregar drama acerca de esta personaje de Rose, que Rose es uno de los personajes más salvables de la película, porque al menos tiene un cambio y se refleja en la película. El resto ya no. Bueno, Luke y Poe Dameron creo que son las únicas 3 excepciones que hicieron algo. Que hicieron algo y lo hicieron medianamente bien. Ok, entonces vamos a comparar esto. Simplemente la entrada de episodio 5, que es más o menos lo mismo, la batalla de Hoth. Van peleando, igual van perdiendo y al final tienen que escapar. ¿Qué consecuencia tuvo esa? O sea, todo lo que es la batalla de Hoth es alimentar mucho esa obsesión que tiene Vader con Luke, que también lo vemos en esta película con Kylo y Luke, pero ahí vamos a terminar, vamos a otro punto después, vamos por partes. Entonces, es eso principalmente. Están Han y Leia, que desde el principio empiezan a cementar una relación que, si bien no se explora del todo, tiene un payoff al final. O sea, al final tiene un payoff, tiene un pago, llegan a algo. El problema con The Last Jedi es que no llega a nada. Introduce cosas flojas y no llegan a nada. La batalla de Hoth y el escape de Hoth no tiene ridiculeces, no tiene conveniencias, también pierden, pero está mejor escrito, no tiene estupideces y no hay drama forzado. O sea, de verdad, se siente más como al compañero de Luke, que lo conocimos 2 segundos antes de entrar al Snowspeeder, a Dak Ralder, que es un personaje además. Ese, con el simple hecho de darle un nombre y de decir es el compañero de Luke, o de ver un poco el compañerismo entre los que pilotean los Snowspeeders, hace que me importe más. Aquí estoy viendo un montón de personajes que simplemente van a una batalla y pierden. Aquí estoy viendo, en el episodio Contraataca, en el Imperio Contraataca, veo un montón de amigos que van y pelean y pierden. Esa es la gran diferencia. Además de que tiene un impacto, ¿no? Tiene un impacto en la película en el que ellos intentan pelear y pierden. Pelean y pierden. Intentan hacer algo y pierden. En The Force Awakens, como ya lo vamos a ver en la siguiente sección del filler, ellos no hacen nada y pierden. Eso es lo tonto. Que no hacen nada y pierden. Técnicamente no hay razón para que pierdan porque no hicieron nada, a menos que perdieran por no hacer nada. Lo cual, una vez más, se me hace flojo y mal escrito. Al menos en el Imperio Contraataca, los personajes están batallando siempre. Sobre todo en la batalla de Hoth. Además de que creo que la batalla de Hoth es mucho más épica porque dura más. Porque no nada más es como tenemos un plan y no funcionó. O sea, realmente vuelvo a otro punto que tiene la película. Quiere hacer cosas diferentes, pero al final no las hace, ¿no? Al final hubiera estado chido que, por ejemplo, para arreglar esa escena, hubiera estado chido que no funcionara el plan de la Resistencia y que la nave destructora de naves siguiera con vida para poder avanzar con la trama. Pero no, como destruyen esa nave, no importó, siguen huyendo, no importa que la hayan destruido, siguen en persecución y ahora no les pueden ganar porque ya no tienen esa nave. Entonces entramos al filler, es la justificación que la película le quiere dar al filler. Una vez más, mal escrito y pudo haberse hecho de una manera mejor. Si de verdad el director quería tomarse la libertad o hacer lo que él quisiera con lo que tenía, que es lo que muchos dicen que es una película diferente, sí, pero en este caso no lo hizo. Siempre es bueno diferente, o casi siempre es bueno diferente. Pero en este caso fue un diferente mal hecho. Y si vas a ser diferente, también tiene que estar bien hecho. No nada más hacerlo diferente por hacerlo diferente, ¿no? No nada más ser único y diferente por querer ser único y diferente. Entonces vamos a entrar a la parte del filler.
En la parte del filler vamos a ver una historia que no se lleva a nada. Por la parte del filler me refiero a todo eso. En el momento en el que termina el bombardeo y las naves de la Resistencia van huyendo de la Primera Orden, y pasa todo esto del casino y así, ¿no? Lo primero es que toda esa parte no llevó absolutamente a nada. Volvemos a lo mismo. Otro ejemplo más en el que si eso hubiera pasado o no, hubiera sido totalmente inconsecuente. El resultado era el mismo. Al final el resultado era el mismo. Y lo peor es que lo que hacen al final para resolver todo ese filler lo pudieron haber hecho desde el principio. Entonces no tiene ningún sentido. Otro problema más. Se repiten los problemas con The Last Jedi. Entonces una historia que no llevó a nada. Podemos retirar todo eso desde que huyen hasta que se van acercando al sistema. O sea, literalmente, desde la primera escena en la que van huyendo, podemos cortar todo eso. Lo del casino, lo del Master Codebreaker. Podemos cortar todo eso e ir directamente a cuando están escapando en las navecitas, y tendría más sentido. Y le cortaríamos un tercio a la película y tendría sentido. Tendría sentido por completo. Porque al final incluso Finn y Rose regresan. Entonces no hay por qué. Esa parte no tuvo por qué existir. Pudo no haber pasado. Podemos quitar todo eso y no habría diferencia alguna. La película transcurriría igual. Mal escrito, flojo, un filler totalmente. Ok, nos hicieron esperar, o bueno, hubo todo ese filler para que al final se resolviera con algo que pudieron haber hecho desde el principio. De verdad a nadie se le ocurrió. Bueno, a lo mejor puedo creer que a nadie se le ocurriera atacar un Star Destroyer. O sea, entrar al hiperespacio en dirección a un Star Destroyer. Puedo entender que no se les ocurriera al principio, pero oye, es algo. Es algo que se pudo haber hecho desde el principio, aún así. O sea, bien estuvieron evacuando todas las demás naves y ya tenían transporte. O sea, las naves, evacuar las naves era fácil. De todas maneras, Sally se tenía que quedar una vez que evacuaran la nave. Entonces, ¿por qué no hacer eso desde el principio? Igual alguien se tenía que quedar. Entonces no hubiera habido diferencia alguna, de verdad. Hubiera sido exactamente lo mismo. Volvemos a lo mismo, filler y así. Y todo lo que pasa en medio, la cuestión del motín, de que no tienes un plan, todo esa parte es muy conveniente para la película, muy muy conveniente. Esta persona decidió no decirles nada, lo cual hizo que Poe hiciera un plan alternativo, lo cual hizo que se fueran a hacer un viaje a buscar a una persona que no encontraron, que al final encontraron pero que no les ayudó y que los atraparon, y que al final regresaron y que al final salieron del Star Destroyer y no hubo ningún problema, como si nada hubiera pasado, y que aunque hubiera funcionado no importaba porque ellos ya tenían un plan, y aunque no hubiera funcionado no importaba porque ya tenían un plan, y aunque el plan no funcionó no importaba porque lo arreglaron de una manera que lo pudieron arreglar antes. ¿Ven hacia dónde voy? La película no tiene claro lo que quiere hacer, simplemente va dando vueltas y cada acción que pasa contradice las acciones anteriores. Eso es lo más desesperante de esta película. Y no estamos hablando de nada. Estamos hablando de puro guión y de todo lo que hizo la película de principio a fin. Y que no respetó y que no trabajó bien. Esto no tiene nada que ver con películas anteriores o con Star Wars. Tiene que ver con una película de calidad. Una película entretenida, sí. Pero esta película no. Creo que entre más hablo de ella, creo que sí la voy a poner en las peores del año. Porque de verdad sí está muy mal hecho. Ahora que estoy viendo esto, sí está muy mal hecho. Ahora, esto creo que lo debería meter mejor en personajes. Ahorita vamos a hablar de personajes. Esta es la sección del filler. Y bueno, esto es explicando por qué el filler de The Last Jedi es atroz y es un filler, ¿no? Ahora, vamos a hablar de filler en otras películas. Hay gente que dice, todas las películas tienen filler. Vamos a hablar de episodio 5, que es la que tiene algunas cosas. Mira, por ejemplo, hablando rápidamente de episodio 1. Episodio 1 también tiene filler. Y eso tampoco tiene mucha justificación. La única justificación es que quieren que veamos como el ascenso del emperador Palpatine al poder, o sea, del canciller Palpatine al poder. Eso es como lo único que se me ocurre. Pero de ahí en fuera, las sesiones largas del Senado, todas las cosas que hacen aburridas. O sea, incluso el pod racing es un filler en episodio 1. Es un filler que no era tan necesario, pero no estuvo mal por algo de lo que voy a hablar después, que es relativo a la fuerza. Entonces el filler siempre ha existido, pero yo creo que en todas las películas ha tenido una razón. Hubo filler en episodio 2, pero había que hacer una relación entre Anakin
y Padme, porque luego van a tener hijos. Entonces eso por lo menos tuvo un objetivo. Episodio 1, Pod Racing, querían ver que Anakin era un chingón, ¿no? Escenas del Senado aburridas, sí, había que ver que el emperador subía al poder. O sea, todo ese filler tiene al menos un propósito. Es filler, pero tiene un propósito. El filler de The Last Jedi no tiene ningún propósito. Podemos quitarlo de la película y la película sigue funcionando bien. Es más, mejor, porque es un poco más corta. No, un poco bastante más corta. Entonces, vamos a hablar del episodio 5 específicamente. También tiene filler, pero la diferencia con el filler del episodio 5 cuando van huyendo es que pasan por situaciones diferentes. O sea, huyen de dos destructores destructores imperiales. Destructores estelares, perdón. Huyen de dos destructores estelares, se meten a un campo de asteroides, se meten a la boca de un gusano, se van a Cloud City, los traicionan en Cloud City y luego escapan de Cloud City. Fueron 4 o 5 eventos diferentes. Se nota que están escapando, se nota que están lidiando con muchas circunstancias al tener que escapar del Imperio. The Last Jedi solamente es una cosa, y una cosa muy conveniente. ¡Oh! ¡Están muy cerca! No podemos atacarlos. ¡Qué triste! Ajá, tienes naves pequeñas. Hay muchas maneras. Hemos visto en todas las películas anteriores que se puede hacer eso. Y aunque no lo hayamos visto en las películas anteriores, en la primera escena de la película vimos como una pequeña navecita podría neutralizar los cañones, podía hacer un ataque directo a la nave y funcionaba. Entonces, volvemos a lo mismo. No tiene sentido. Se lo pudieron haber borrado. Y son un tercio de la película que es lo mismo. Ellos escapando y esperando a que los maten. No hay ninguna diferencia. No hay ningún cambio. No se nota que estén huyendo. Simplemente se nota que son muchas conveniencias de la trama que están ligadas por otra conveniencia. No los pueden atacar. Y que eso lleva a que por fin desemboque en algo que pudieron haber hecho desde el principio. Flojo, mal escrito. Aunque vamos a ver, lo de Cloud City, bueno, hablo un poquito más de detalles de Cloud City. El filler de episodio 5, cuando van huyendo, por ejemplo, yo creo que hasta que llegan a Cloud City es cuando hay un poco más de historia, porque llega Vader y van a hacer todo eso. Pero incluso todo eso tiene algo de contenido. Todas las escenas de escapatoria, fomentando otra vez la relación de Han y Leia, que había que darle mucho tiempo a esto, porque no se había dado mucho tiempo en la película anterior. Simplemente es como que Han le traía ganas y Leia no le traía ganas. Entonces en esta película se empezó a desarrollar mejor. Y lo mejor es que eso tiene un payoff. O sea, al final paga con la escena donde le dice I love you y él le dice I know y lo congela en carbonita. Todo paga al final de alguna manera. En The Last Jedi nada paga al final. Se resuelve de una manera tonta que pudieron haber hecho desde el principio. Esa es la diferencia y ese es el problema. Incluso en Cloud City, gente, recuerden que esto es una guerra. A final de cuentas se nos olvida muchas veces que la trilogía original es una guerra civil galáctica, donde hay una rebelión que está luchando contra un régimen autoritario. Se nos olvida mucho eso. Entonces que Lando Calrissian traicionar a Han Solo por la protección de su colonia no está tan loco. Incluso lo dice Lando Calrissian en la película. No queremos al Imperio como enemigos. Eso tiene mucho sentido. Y eso tiene un punto, gente. Se nos olvida que estamos en una guerra. A lo mejor las películas no lo expresan tanto. Deberían hacerlo un poco más. Pero es cierto de todas maneras. Entonces esa parte tampoco es tan filler ni tan alocada. Tiene un punto, tiene un objetivo a final de cuentas. The Last Jedi no tiene nada. Vamos a hablar ahora de los personajes. Ya un poquito más de la trama. El problema principal que tienen la mayoría de los personajes, creo que exceptuando nada más Luke, Poe Dameron y Rose. Sí, Rose tiene un mejor arco que Kylo Ren y que Rey. Es que aunque los personajes aprenden, entre comillas, y crecen a lo largo de la película, sus acciones no lo reflejan. Siguen haciendo lo mismo que ya hacían al principio de la película. Solamente que ahora ya saben algo, ya aprendieron algo. Lo primero que hay que ver aquí es que, y se ve, a lo mejor no se ve tanto en Star Wars, en una sola película, se ve a lo largo de varias películas como Luke pasa de ser un morrito a ser un caballero Jedi. Es que una decisión o un cambio en uno de tus personajes o un crecimiento debe implicar también un cambio en sus acciones. O sea, no nada más el darse cuenta de las cosas o el aprender es suficiente. Si no cambias tus acciones, si no haces un cambio, que se nota que hubo un cambio, es como si nada hubiera pasado. Eso es lo que pasa con Kylo Ren. Kylo Ren está toda la película tratando de lidiar con Snoke, tratando de olvidar a Luke Skywalker, todo eso que trata de superar. Y se supone que en un punto de la película lo supera porque mata a Snoke. ¿Qué es lo que pasa en la batalla final?
hace lo mismo que hizo al principio de la película. Lo único que hace es obsesionarse con el pasado, lo único que hace es querer matar a Luke Skywalker y convenientemente para la trama distrae todo el ataque de sus tropas de la Resistencia con tal de acabar con el halcón y con tal de acabar con Luke Skywalker. Una vez más, mal escrito, no tiene sentido, se supone que el personaje ya creció, pero no cambia sus acciones, es como si no hubiera crecido. Volvemos a lo mismo, todo lo que pasó es inconsecuente, no importa lo que pasó. Aunque haya crecido, aunque haya aprendido, el personaje sigue actuando igual. Es como si no hubiera crecido. Algo que se pudo quitar y que no hubiera tenido ninguna consecuencia ni ninguna diferencia al final. El mismo problema que tiene toda la película de principio, mitad y ahora al final. Eso es lo que pasa con Kylo Ren. Aprende, se supone que aprende, pero sigue actuando igual. Sigue siendo un niño berrinchudo. Se supone que ya le dio todo un discurso a Rey sobre dejar el pasado. Esa es otra cosa que es como molesta. Y va ligado con lo que comentaba antes de que la película quiere ser diferente, pero no se atreve de verdad a ser diferente. Le dan a Kylo la oportunidad de escapar de todo. O sea, él mismo lo dice. Vamos a escapar. O sea, hay que los Jedi, los Sith, el Imperio, la rebelión, bueno, la Primera Orden, todo que se vaya al carajo y vámonos. A mí me hubiera gustado ver que de verdad Kylo se fuera. No sé, al exilio, algo. Eso hubiera sido algo diferente, algo más nuevo. Algo que hubiera tenido sentido con lo que planeaba el personaje. El personaje era que ya estaba harto, sí, mató a Snoke simplemente para tomar su lugar y para seguir haciendo lo mismo que ya hacía antes. Hubiera sido más inteligente, mejor escrito y con más sentido que el personaje se fuera, que tomara otra decisión, que le dieran un cambio radical y que en lugar de querer seguir siendo el chico malo, que viviera una vida de otra manera, que no hiciera lo mismo que ya va haciendo siempre. Ser berrinchudo, estar embriagado de poder y simplemente cumplir sus caprichos con ¡oh, el halcón milenario, acábenlo! ¿No? Cuando dio un discurso enorme sobre cómo enterrar el pasado. A veces hay que matarlo. Pero en ese momento ya sientes que el personaje creció, sientes que hubo un cambio en él. Pero cambian sus acciones, no, sus acciones siguen siendo las mismas. Y volvemos a lo mismo, conveniente, pudo no haber pasado y el resultado hubo sido el mismo, mal escrito, no tiene sentido, ¿ok? Vamos con Rey pasa exactamente lo mismo, es increíble cómo la película comete los mismos errores una y otra vez con cosas diferentes. Rey tiene el mismo problema, al principio está buscando quién es, no sabe quién es, cuando se encuentra con Kylo Ren se supone que descubre quién es, y eso lo vamos a tocar en otro punto de este video. Se supone que descubre quién es, que no es nadie, ¿no? No tienes lugar en esto y básicamente tiene la misma resolución de Rey en ese momento. Tú no tienes lugar aquí, deberías irte o únete a mí, ¿no? Ahí hubiera estado genial que Rey o se le uniera o se fuera de ahí. ¿Por qué? Porque eso es lo que dictaba el personaje. El personaje estaba buscándose a sí misma. Hubiera tenido más sentido que se fuera, que dijera, voy a tomar una decisión y voy a seguir con ustedes con la Resistencia, que se fuera, lo pensara y regresara, a que simplemente siguiera haciendo lo mismo. Volvemos a lo mismo, el personaje se da cuenta de algo, el personaje aprende, en teoría, crece, sus acciones cambian, no, sigue estando con la Resistencia, sigue ayudando a la Resistencia. Eso ya lo hacías antes sin tener que darte cuenta de nada. ¿De qué sirvió tu crecimiento, entre comillas? ¿De qué sirvió tu aprendizaje, entre comillas, si sigues haciendo lo mismo que hacías antes? Cuando lo más lógico y lo más chido también es que hubiera hecho algo diferente, que se hubiera ido, que se tornara al lado oscuro y que en la última película, no sé, tuviera una redención. Eso ya es aparte, ¿no? Pero que se tornara al lado oscuro, realmente algo inesperado y algo diferente. Volvemos a lo mismo, la película no se atrevió a hacer nada diferente y lo que trató de hacer diferente lo corrigió a los 2 segundos, y vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, Rey tiene más o menos el mismo arco, que yo creo que hubiera estado bien. Algo que hubiera estado bien logrado es que los dos tenían arcos muy parecidos, se juntan en un punto de la película y de ahí a lo mejor que se separaran o que hicieran cosas diferentes, pero no hacen lo mismo con lo que empezaron. Ese es el problema. Pero esa parte pudo haber tenido mucho potencial, porque son 2 arcos relativamente parecidos, pero desde perspectivas diferentes, que se conectaron y que pudieron haber ido a un lugar muy interesante por separado o juntos, como personajes y como arcos, pero no se atrevieron y decidieron regresar a lo que ya conocen, que es Kylo Ren, el malo berrinchudo, y Rey, la Mary Stu toda poderosa, que sigue siendo la heroína. Crecieron, aprendieron, se supone, no hicieron cambios y la película no tomó el riesgo real de querer hacer algo diferente. Hubieran hecho algo diferente, veríamos a Rey en el lado oscuro o Kylo Ren diciendo, ¿sabes qué?
ya me retiro de todo, háganse bolas ustedes, mátense, y que el general se volviera el general supremo de la Primera Orden, ¿no? Algo así. Eso hubiera sido diferente, eso hubiera sido inesperado, eso hubiera tenido más sentido. Entonces vamos a continuar. Ok, y el resto de los personajes, o sea, esta es una parte que sí la iba a mencionar aquí. Leia, hay gente que dice, oh no, Leia, o sea, todo lo que sea relacionado a Leia, la verdad es que creo que lo desperdiciaron bastante. Tanto así que tuvieron que casi matarla, dejarla viva y dejarla inconsciente por un tercio de la película, porque no tenía nada más que hacer. Tanto fue así. No voy a negar que los tributos que le hicieron a Leia durante la película por lo que pasó con Carrie Fisher no estuvieran bien. Hay muchas escenas que son claras. Creo que eso es uno de los puntos buenos de la película, es que se notan los claros tributos a Carrie Fisher, y eso está genial, porque Carrie Fisher no nada más era una buena actriz, era un buen personaje, y era muchas cosas. Hacía activismo en la vida real. Ella me parece que tenía alguna enfermedad mental, y hacía mucho activismo para crear como awareness, como que la gente le diera importancia a algunas enfermedades mentales que en muchos lugares aún creen que son falsas, ¿no? Error. Que pueden tener unos orígenes orgánicos o psicogénicos, puede ser otra cosa, pero eso no es un tema para este video. Entonces, los tributos a Carrie Fisher fueron geniales, pero en términos del personaje, pues prácticamente no hicieron nada, al grado en el que el personaje estuvo ausente un tercio de la película. Lo quisieron como matar al principio, no lo matan y lo dejan inconsciente un tercio de la película, porque no tenemos nada que hacer con él, y regresa en el momento conveniente para la trama. Claro que sí, ¿no? Qué buena película. Vamos a seguir con lo siguiente. Vamos a seguir hablando de las demás películas. Mira, si bien no hay un desarrollo tan grande dentro de una película de Star Wars, se nota a lo largo de varias películas. Y al menos lo que pasa así en una película de Star Wars es que los personajes se siguen moviendo dentro de su caja de arena. En ningún momento vemos ningún cambio, pero los personajes funcionan con las dos dimensiones que les dan. Y lo que se fomenta más es la relación entre los personajes, y eso lo vemos mucho en El Imperio Contraataca. De hecho, en todas las películas. En El Imperio Contraataca, Luke y Vader, después que son papás, pero en realidad la dinámica que tienen ellos, Han y Leia, toda la rebelión en general, cómo funciona, Han y Lando. En la tercera película se volvió mucho más de Vader con el Emperador, de Luke con Vader y el Emperador, y de la resistencia y de la rebelión en general contra el Imperio, ¿no? En la 4 igual, conocemos a los personajes. No hay tanto crecimiento, pero los personajes se mueven dentro de líneas que respetan, y que respetan cuando se relacionan con otros personajes. En esta película hay personajes que sí están no bien desarrollados, pero al menos tienen un cambio, tienen un aprendizaje. Como ya lo dije, es Luke, Poe y Rose. Poe porque al principio quería explotar todo y al final no. Rose porque al principio quiere explotar todo, pero al final descubre que hay que pelear por los que aman y pues le quiere dar al negro. Y Luke porque al principio no quiere hacer nada, pero al final aprende como a perdonarse y a intenta hacer algo. Esos son los únicos 3 personajes que hicieron algo útil en la película. El resto no. Vamos a ver qué es lo siguiente. Ok, eso ya lo vi. Ok, sí. Muy bien, ya discutimos a los personajes. Ahora, la otra es la fuerza como un plot device, como el peor plot device de la historia. Y si bien la fuerza siempre ha sido un plot device, vamos a hablar primero de cómo es en las otras películas. Creo que en donde la fuerza es peor plot device es con episodio 5 tal vez, porque lo lleva a Dagobah y la fuerza lo saca de Dagobah. Sí, o sea, la fuerza hace un par de cosas para ayudarla en la trama, o para hacer que avance la trama, pero no resuelve los problemas de la trama. Incluso, bueno, en el episodio 6 sí, pero es 1 o 2 ejemplos por película. En episodio 1 llegan a tal grado de no querer usar la fuerza para resolver todo, que hacen a Watto inmune a la fuerza, o al truco de la mente de la fuerza, que es algo que usaba mucho Qui-Gon Jinn. Tanto así que hace que haya un pseudo filler con un propósito. Bueno, no es un pseudo filler, es un filler. Un filler con propósito, que es toda la carrera de Potts. Pero el chiste es que no usan la fuerza para resolver todos sus pinches problemas. Todos sus problemas. Y eso es algo bueno de las precuelas, que las precuelas les dieron más cosas que pueden hacer a los Jedi que simplemente usar la fuerza y un sable de luz. Hubo
una diferencia sustancial de cómo eran los Jedi en las precuelas. No solo porque ya peleaban más cool y todo eso, sino que tenían como más habilidades, más cosas que hacer que simplemente usar la fuerza y usar un sable de luz. Eso fue algo bueno de las precuelas. En las últimas películas, en la trilogía original, también volvemos a lo mismo. Hay cosas que resuelve la fuerza, ciertos problemillas, pero no todo. Lo principal es que los Jedi pues tienden a no usar la fuerza de una manera egoísta o para sus propios fines, y eso es lo que limita a los personajes en muchas situaciones de querer usar la fuerza, porque si no la fuerza lo resolvería todo. Sabemos que la fuerza, sobre todo en el universo expandido, tiene poderes brutales. Y esa es otra cosa de la que... esa es otra cosa que quería hablar, sí, cierto. Tiene poderes brutales. Y esa es otra cosa. No vamos a hablar de cómo... de los poderes que utilizaron, porque la proyección de la fuerza y eso de que se conectaran sus mentes con la fuerza, eso no es nada nuevo. Eso es algo que ya existía. Y ese no es el problema realmente. El problema es la cantidad de veces que se utiliza. Vamos a ver eso. Otra cosa que sucede es que la película dijo al principio sobre la luz y la fuerza, la luz y la oscuridad y el equilibrio. La película pinta mucho eso, a que la fuerza debería estar en un equilibrio con luz y oscuridad. Y te lo dicen desde el principio, los Jedi deben terminar, los Sith deben terminar. Pero, volviendo al mismo problema que tiene toda la película, no se atreve a hacer nada nuevo. No hace nada nuevo, y aunque quiere pintarte ese camino de que los Sith y los Jedi deben desaparecer y debe haber un verdadero equilibrio de luz y oscuridad, al final, ¿qué termina pasando? Kylo sigue siendo del lado oscuro, Rey no se torna al lado oscuro, sigue siendo una Jedi, a pesar de que dicen que se deben acabar los Jedi, y aparentemente es la última Jedi. Entonces, la película no sabe qué quiere hacer con ella misma. Te pone un concepto al principio que no respeta a lo largo de la película, y que la película concluye en que eso que te dijeron al principio no pasa, y que es el último Jedi, y que Kylo sigue en el lado oscuro, y no fomentan más eso de que la luz también crece en él. Ok, mató a Snoke, pero sigue queriendo ser el malito. Igual, volvemos a lo mismo, inconsecuente, pudo no haber pasado y no hacía diferencia, lo mismo que ya dijimos muchas veces. Entonces vamos a ver algunas cosas. No solamente hay puntos de la trama que resuelve la fuerza hace que la trama avance en muchos casos, y aunque, repito, ya ha pasado en otras películas, nunca lo hicieron a este grado. Nunca fue así de que ¿cómo resolvemos esto? Usa la fuerza. En ningún momento fue así. Resolvían algunas cosas, sí, había algunas conveniencias con la fuerza, sí, pero siempre tuvieron cuidado de cuidar que la fuerza no resolviera todo en la película. Vamos a hablar un poquito. Lo primero es que salva a Leia. Ok, está muy cagado que despierte en el espacio y pueda usar la fuerza. O sea, bueno, sabemos que Leia, todo lo que es Leia, ¿no? Pero no tuvo ningún sentido, eso salió de la nada. Y vuelvo a lo mismo que ya planteé antes. Si hubieran matado ahí a Leia, eso sí me impactó. Eso sí fue así como, mataron a Leia, no puede ser, así de la nada, sin importancia. Esto hubiera sido genial, porque esto le daba un peso a las pérdidas que estaba viendo. Todas las pérdidas que hubo en la nave es tan inconsecuente, porque no están haciendo nada diferente, que no sientes que hayan perdido tanta gente. Como siempre hicieron lo mismo y solamente cortaban a ellos destruyendo una nave. No había pelea, no había ninguna... No pelea a que literalmente pelearan, sino que no se veía tensión, no se veían acciones, no se veía que las cosas cambiaran. Simplemente veíamos lo mismo con una nave menos. ¿Y tenía que importarnos que perdieran gente? No, porque no lo vimos, porque era un filler. Ese es el problema. Entonces, volvemos a lo mismo. Otro de los mismos problemas que tiene la película. Quiere hacer algo nuevo, no lo hace. Matan a Leia, luego la reviven o se revive ella misma usando la fuerza para moverse hacia la nave. Primera. Otra cosa, convenientemente la fuerza conecta a los personajes. Los personajes tenían que tener una interacción, un intercambio. Pero ¿cómo tenían que hacerlo? Usemos la fuerza. Insisto, ese poder no es algo nuevo, es algo que ya existe. Pero de verdad tenían que usar la fuerza para arreglar otro punto de la trama. Continuamos. Mata a Snoke. Bueno, usa la fuerza técnicamente Kylo Ren para matar a Snoke. Una manera más original, no podían hacerlo. Distrae la primera orden en la batalla final. Luke una vez más usa la fuerza para hacer algo súper conveniente a la trama y súper ñoño. No niego que me gustaría ver batalla de sable de luz. O sea, estuviera chido. La batalla que hubo con Kylo y Rey estuvo bien chida. Pero me hubiera gustado ver una con Luke. Me hubiera gustado ver una. No lo hubo, no hay tanto problema. Pero otro punto de la trama que lo resuelve la fuerza. No puede ser.
Y por último, si no fuera suficiente, y seguramente hay más, pero no me acuerdo, Rey mueve las rocas usando la fuerza para que puedan escapar. O sea, de verdad, tenían que resolver los problemas mayores y menores de la película usando la fuerza. No podían hacerlo de otra manera, o quisieran explotar algo, no sé, que al menos les costara que no nada más fuera la fuerza. Ese es el problema. No es que lo usen, el problema es que lo usaron demasiado para pequeñas y grandes cosas. Y eso, volvemos a lo mismo. Guión flojo, guión mal escrito, no tiene ningún sentido y le quita peso a las cosas porque ahora todo lo resuelve la fuerza. En las películas anteriores también lo podían resolver con la fuerza, pero no lo hicieron. Tuvieron que batallarle un poquito más. Incluso en episodio 5, cuando Luke quiere sacar la nave, lo resuelve la fuerza. Pero todo eso tiene una lección para Luke. No nada más es resolverlo con la fuerza por resolverlo con la fuerza. Todo tiene un porqué. Y no como en esta película que solo lo hacen por hacerlo, o por hacer espectáculo, o por generar drama, o por poner filler. Y no lleva a nada a final de cuentas. Entonces ya hablamos un poquito de eso. Ok, muy bien, muy bien. Ahora, vamos a hablar de la comedia. Volvemos a lo mismo. El problema no es que arruinaran Star Wars con la comedia. No, la comedia siempre ha estado en todas las películas. ¿Cuál es la diferencia? Que en las demás películas regularmente se concentraba en pocos personajes. ¿Quiénes son los que hacían chistes en la trilogía original? Luke, Artus y Tripio eran los comic relief. Toda la comedia estaba concentrada en unos cuantos focos y funcionaba porque esa era su función como personajes. Ellos eran el comic relief, porque es una película de aventuras a final de cuentas. El problema aquí es que se vuelve una película de Marvel. Todos dicen chistes a diestra y siniestra. De verdad Luke tenía que hacer un chiste. De verdad Poe, Leia, Finn, Rose, el decodificador. De verdad incluso hasta los guardias imperiales. Todos tenían que hacerse los chistositos. Kylo Ren. De verdad, creo que hasta Snoke hace bromas. Bueno, Snoke se está divirtiendo en toda la película en general. Pero ¿de verdad era necesario que todos hicieran bromas? Que se volviera una película de Marvel y dejar que la comedia, que funciona bien enfocada en dos personajes o en pocos personajes para que ellos sean los encargados de llevar la comedia en los momentos adecuados, de verdad tuvieron que haberlo escrito tan mal para que todos los personajes hagan chistes cuando no queda, cuando la película quiere tener un tono serio o quiere tener un tono emocional y salen con un chiste. Ese es el problema. Ese es el problema. No es que arruinaran Star Wars con comedia, sino que la comedia está mal empleada. Tiene unos timings muy malos y todo el mundo hace los chistes cuando en películas anteriores o simplemente en otras películas o en otros universos o donde sea, la comedia funciona cuando está enfocada en un par de personas. Porque eso es la comedia. Es aliviar un poco la tensión en ciertos momentos. No interrumpir la atmósfera que están creando. Ese es el problema y es cuando la comedia no funciona. La comedia puede aligerar la tensión en momentos y para eso debería ser, pero en otros momentos lo que hace es romper con la sinergia de la escena o con la atmósfera de lo que estás viendo. Ese es el problema con la comedia. Ya hablé mucho de eso, tiene un tono inconsistente, hagan lo que hagan, el resultado es el mismo, eso ya lo dije muchas veces. Esto es algo muy importante, que también ya lo mencioné. Quiere ser diferente, pero la película se arrepiente a los 2 segundos. Aquí hay un punto, y es lo mismo por lo que la película es mala. Dicen que la película es mala por las razones equivocadas. La película no es mala porque, no le dieron seguimiento a los padres de Rey. Mataron a Snoke y ahora ya no tenemos nuestro emperador. Por eso no es mala. El problema es que intenta hacer algo diferente, pero de inmediato lo reemplaza con otra cosa. Hay que darle puntos por querer ser diferente, por haber de verdad haber querido hacer algunos cambios para darle la vuelta a la trama. Pero como ya hemos visto en puntos anteriores y como lo voy a explicar un poquito más adelante, estos cambios no sirven de nada porque quedan abiertos a que todo lo reconstruyan. Hemos visto gente partida en 2 regresar. Los Jedi muertos siempre regresan. La muerte de Luke no tiene tensión porque sabemos que va a regresar aunque esté muerto. La muerte no lo detiene. Ese es un problema. Pero aquí es donde debe de haber un peso más grande en las muertes, sobre todo de los Jedi. En episodio 1 funciona bien porque al Jedi, o sea, a su maestro, a Qui-Gon Jinn, no lo ve en mucho tiempo. Y se siente el impacto y se siente la influencia de Obi-Wan incluso hasta episodio 3. Eso es impresionante lo que hacen con Obi-Wan y Qui-Gon Jinn. Pero aquí sabemos que si J.J. Abrams, cuando dirige episodio 9, quiere hacer que Snoke regrese,
puede hacerlo. Ya han regresado personajes partidos a la mitad. Si quiere que regrese Luke, ya ha regresado como la fuerza. Entonces ya han regresado como la fuerza personajes. ¿Por qué no hacerlo ahorita? Realmente no hay ninguna diferencia en eso. Pudo no haber pasado y sería lo mismo. Mismos problemas que tiene la película, ¿ok? Y aunque no fuera a regresar Snoke, lo único que hicieron fue cambiar a Snoke por Kylo. Ahora Kylo es el emperador. Sigue siendo un niño berrinchudo, pero ahora es el emperador. Volvemos a lo mismo. Quiere hacer algo diferente, no lo hace. Automáticamente lo reemplaza con otra idea que, si alguien quiere o no, puede tomarlo. Eso es lo peor, que no se decide y lo deja al aire. Dice, ok, yo hice este cambio, pero como no estoy seguro de los cambios que hice, voy a dejarlo todo abierto para que tú puedas decidir si Snoke revive o si Kylo toma el lugar de Snoke. Pero sigue habiendo un Snoke. La idea del emperador sigue estando ahí. Entonces, ya hablamos de eso también. Quiso matar a Leia, pero a la mera hora no lo hizo. Quiere hacer cambios diferentes, quiere hacer cosas nuevas. A la mera hora se arrepiente. ¿Ok? Esta es una cosa muy importante. Algo que me gustó de la película es el fanservice que hay. La gente dice, ¿pero qué fanservice? Hay fanservice por doquier. Escenas de batalla, explosiones, explorando planetas exóticos. Y el fanservice más importante de todos, cameos de personajes. El fanservice más grande de todos es la música. Y esto es algo malo porque le quita identidad a la película. O sea, de verdad el director, no sé qué estaba pensando, pero de verdad el director le quitó mucha identidad a esta película metiendo pedazos de otras. Ese fue el problema. Y también le quita identidad queriendo hacer cosas nuevas y no haciéndolas al final de cuentas. La música, estos solo son algunos de los temas que escuché, que se retoman de todas las películas anteriores. El de la fuerza, el del imperio, el del emperador con Snoke, el tema de Luke y Leia, el tema de Han y Leia, el tema de Yoda y el tema de TIE Fighter Attack, que es cuando van escapando de la Estrella de la Muerte y los persiguen los TIE Fighters. Todos esos temas se reúsan y seguramente hay más, pero ya no me acuerdo. ¿Y qué tema escuchamos de esta película? Si bien desde la anterior de Force Awakens siento que el soundtrack ha bajado mucho de calidad, no sé por qué sea realmente. Tal vez sea John Williams, que ya es una persona grande, ¿no? A lo mejor es que los directores no tienen nuevas ideas. No sabría decirle. Pero, sobre todo en esta película se rehusan muchos temas de las películas anteriores. Y eso le quita identidad a la película. Hace que no tenga nada único. Cada película, cada soundtrack de la trilogía original tiene un tema que todo el mundo recuerda. Duel of the Fates, Across the Stars, Battle of the Heroes, La Marcha Imperial. De episodio 4 yo creo que es la de Throne Room, la canción del final, es la que muchos recuerdan. Yo recuerdo también TIE Fighter Attack, la canción, el tema de la fuerza, por supuesto. Episodio 6 tiene varios temas, tiene el tema de Parade of Ewoks, tiene el tema del Emperador, tienen temas memorables, tiene el tema de la última pelea de Luke y de Vader, que ese es un super temazo, súper temazo que se te pone como los pelos de punta del poder que tiene ese tema. Entonces, cada película tiene sus temas, tiene sus piezas musicales muy, muy buenas. Y en esta película no lo hay, tanto así que le quitan identidad reutilizando lo de las anteriores. Eso fue bueno para mí, o me gustó, porque a mí me gusta el fanservice. Yo de verdad lloré cuando vi a Yoda y escuché su música. Pero le quita identidad porque nada más estás ahí por el fanservice, no por lo que la película te ofrece. Vamos a ver lo siguiente. Igual juegan con la idea de que Rey ya debería ser algo más, que los Jedi deben dejar de existir y que puede que Rey se vuelva al lado oscuro o algo así quieren hacer. No lo hacen al final, todo eso se lo pudieron haber ahorrado, es inconsecuente, no lleva a nada nuevo, ni concreta nada y simplemente deja a Rey donde empezó, en un aprendiz de Jedi todo mal entrenado, ¿no? Que milagrosamente puede usar un sable de luz. Entonces, quiere tomar movimientos bruscos, no lo hace realmente. Simplemente juega un poco con las ideas, pero no concreta nada. Y ese es el problema con toda la película en general. Ya hablé de que los Jedi y los Sith deberían terminar, pero al final Rey sigue siendo la última y está en el pinche título. ¿Cómo puedes tener ese problema de los Jedi deben terminar cuando tu película se llama Los Últimos Jedi? Por favor. Incluso al final, cuando por fin está viendo algo de tensión en la batalla final, que están acabando con todos los de la resistencia y se empiezan a sentir las pérdidas, Finn está a punto de sacrificarse por la rebelión, y eso me hubiera gustado, porque hubiera sido algo que le da más peso a la película, que muriera Finn a final de cuentas. Lo salva Rose.
Ok, está bien porque es el personaje principal y porque también el hecho de que Rose lo salve tiene un punto en la película. Tiene un objetivo que va de acuerdo al personaje de Rose, pero le sigue quitando peso. Lo mismo, quiere hacer cosas nuevas pero no se atreve a hacerlas de verdad. Hubiera estado genial que matara a uno de sus protagonistas, para que se sintiera el peso de verdad, como hay otras obras que lo han hecho. Entonces, eso sería nada más. Oh, no manches, esto me falta un montón. Bueno, esto creo que ya va un poquito ligado a lo demás. Otro problema que tiene es que nada paga al final. Ya lo dijimos también. Se introducen conceptos dentro de la misma película, sin irnos a The Force Awakens. Se introducen conceptos, ideas y arcos de personajes que al final no llevan a nada. Ya lo dijimos, Kylo y Ren según tienen un crecimiento, pero sus acciones son las mismas. Es como si el crecimiento no hubiera pasado, por lo tanto es innecesario y totalmente inútil. Ya lo hablamos también, Snoke y Luke mueren, pero siempre pueden regresar. Entonces no hay consecuencias, no se siente el peso de eso, porque siempre pueden regresar. Siempre pueden regresar de alguna forma, partidos en dos o muertos, siempre pueden regresar sus personajes por si alguien quiere. E incluso el encuentro final entre Kylo Ren y Luke no paga porque lo único que hace es alargar la rivalidad que ellos tienen. Estaban haciendo un arco, Kylo Ren tenía un arco muy bueno de querer olvidar el pasado y enfocarse en lo nuevo, querer enterrar el pasado. Lo ideal, lo chido hubiera sido que Kylo Ren en ese momento aplastara la rebelión y que solo quedaran vivos 3 o los protagonistas o nadie. Pueden haber matado a nadie y eso se hubiera sentido, pudieron haber matado a todos y se hubiera sentido muy bien, muy real al arco que llevaba el personaje. Pero no, deciden seguirlo a ser un niño berrinchudo que se distrae cuando le dicen Skywalker o Halcón Milenario y deja la trama muy conveniente para los personajes principales. Ese es el problema con esa escena. Además de que la relación Kylo y Ren, en lugar de llegar a una resolución y de que Luke dice, lo voy a enfrentar ahora, lo único que hace es distraerlo para que puedan escapar. No está resolviendo nada. No concretó nada ese build-up que hubo de Kylo querer olvidar todo y Luke queriendo afrontarlo. No hubo ningún tipo de resolución, o yo no sentí que hubiera ningún tipo de resolución. Simplemente como que alargaron y aumentaron el odio de Kylo hacia Luke, ¿no? Ahora siento que puede estar más obsesionado con Luke. Solamente lo alargaron y eso no concreta nada. Todos esos conceptos, todos esos arcos que estuvieron metiendo al final, para que ni el arco de Kylo solo concretara, ni para que el arco que tenía Luke con Kylo concretara. Solo el arco de Luke concretó y por eso es que hizo eso. Pero al final no concretó nada en general con esos dos personajes. Eso fue algo muy muy decepcionante. Ahora, en episodio 5, hablando de las películas anteriores y de todo lo demás, hay consecuencias. Las consecuencias se sienten. A Luke le cortan un brazo, a Han Solo lo ponen en carbonita. El amor de Leia y Han Solo culmina en que le dice yo te amo, I know. No, Luke, yo soy tu padre. Todas esas cosas e ideas y arcos que llevan los personajes al final convergen y tienen una resolución satisfactoria. The Last Jedi no proporciona eso. Simplemente comenta los mismos errores una y otra vez sin llegar a absolutamente nada, sin concretar nada, introduciendo cosas en la misma película, sin hablar de la película anterior, pero no concreta absolutamente nada, cosa que no pasa en las otras películas. A lo mejor sí pasa con algunas películas de Star Wars, pero no es todo. Hay cosas que siempre se concretan. Otra cosa es que la película termina igual que como empieza. Siguen huyendo de la Primera Orden. ¿Y por qué esto es inconsecuente? Porque todo lo que vimos anteriormente y todo lo que ya discutí, arcos incompletos, personajes que los quitan por no saber qué hacer, querer hacer algo diferente y no querer hacer nada, a final de cuentas la película termina, en general toda la película es un filler gigante que lo pueden reducir a una plática de 1 minuto o a unas... o a un párrafo en el opening crawl de episodio 9. Nos persiguieron y nos dieron en la torre. En eso se resume episodio 8. No pasa nada importante. No hay nada que contar más allá de perdimos o nos hicimos los idiotas y perdimos, porque no pasa nada consecuente. Entonces debería importarme que haya menos personas. Ya lo dijimos, cuando están escapando de la Primera Orden, lo único que vemos es que van destruyendo naves. No vemos gente muriendo, no vemos cosas pasando, vemos exactamente lo mismo. Eso es
que es lo mismo, o sea, es exactamente lo mismo. No van progresando, no hacen algo diferente conforme van escapando. No se siente la tensión de que van escapando porque solamente vemos escenas de lo mismo. Ellos escapando y diciendo, nos queda poco combustible. Y ellos persiguiéndolos y diciendo, ya casi les queda poco combustible. Y es lo único que pasa. No hay ningún cambio, no se siente que de verdad estén perdiendo porque no están peleando, porque no están haciendo nada, literalmente no hacen nada diferente. Y el arco de las personas que estaban haciendo algo para enmendar eso, termina no importando, termina no cambiando nada si lo hubieran hecho o no. Ese es el problema. Y por eso es que la película no se siente en las pérdidas o no se siente lo que pasa. Porque todo es inconsecuente, todo lo pudieron haber hecho o no haberlo hecho y hubieran terminado igual. Entonces no se siente la tensión, no se siente nada en la película y queda como una película totalmente inconsistente y vacía que no concreta nada. Diferente a, como ya lo dije, en El Imperio Contraataca, donde todo tiene un final, todos los arcos tienen un final. Oh, ¿ya salió The Magic of the Wizard's Dream en inglés? Vamos a cambiar a otra rolilla. Vamos a poner... esto se ve chido. Ese es el problema con esta película, ese es el problema real. Ahora, todo esto que acabamos de hablar fue tomando en cuenta que la película es, o sea, por sí sola, sin tomar en cuenta las demás películas anteriores. Vamos a hablar de eso rápidamente. Uno de los mayores pecados que comete, y no por arruinar Star Wars, es porque tenía conceptos con los cuales trabajar y la película los manda a la basura. No hubiera estado mal, está bien que hagan cosas diferentes, el problema es que no concretó nada tampoco. Tomó más tiempo en destruir todo lo que habían hecho en la película anterior e introducir cosas nuevas que no concretan nada, salvo 3 personajes. Ese es el verdadero pecado de la película, no que haya arruinado Star Wars o que eso no es Star Wars. No, ese no es el problema. El problema es que destruyen todo lo anterior que pudieron haber usado de una manera inteligente. O sea, eso para mí, vuelvo a lo mismo, se me hace una manera muy huevona y muy... fácil de escribir un guión. Es como de, tenemos todos esos conceptos, en lugar de agarrar esos conceptos y darles un giro inesperado, no, mejor vamos a deshacerlos y meter conceptos que no voy a concretar porque soy un pendejo, o porque no quise, o porque soy un huevón escribiendo mi película. Así es como se siente. No hubiera estado mal que destruyeran los conceptos, hubieran introducido nuevos y les hubieran dado una conclusión al final. El problema es que no les dan conclusión porque todo lo que pasa en la película es inconsistente, es inconsecuente y no tiene ninguna lógica, o porque es filler, y termina no importando. Por lo tanto, esos conceptos que tú metiste, que querías a lo mejor explorar pero que no hiciste, porque también te tomaste mucho tiempo rellenando de filler y destruyendo todo lo anterior, no funciona. Una persona que de verdad escribe bien una película, yo creo, o yo me gustaría pensar que agarraría esos conceptos y les daría un giro inesperado, y eso hubiera sido muy interesante de ver. No pasa, lo vemos a lo mismo. La película quiere ser diferente, no lo logra. ¿Ok? Cuando salga el episodio 9, muy seguramente esta película va a ser un filler. O sea, ya es un filler. Solamente estoy esperando a que salga la 9 para que confirme que todo lo que pasó aquí no importó. No va a importar absolutamente nada. O sea, les apuesto que ni siquiera el personaje de Benicio del Toro va a aparecer otra vez. Y si aparece realmente no va a importar porque lo que hizo en esta película no importó. Simplemente se hizo más pinche rico. Eso fue lo único. No aportó nada a la trama general de la trilogía. Eso es algo que tienen las películas de Star Wars. O sea, está bien que quiera hacer algo diferente, pero vuelvo a lo mismo. Si quiso hacer algo diferente, no lo logró. No concretó nada. Y si querías algo diferente, pues concreta algo diferente. No lo dejes a medias. El problema no es ser diferente. El problema es que si vas a hacer algo diferente y no lo concretas, mejor stick to the paper. O sea, mejor haz lo que ya está, lo que ya conocemos, a lo que le gusta a los fans. Eso hubiera sido mejor. Hubiera sido mejor trabajar sobre el guión preexistente o sobre la noción preexistente que ya tienen estas películas, a querer hacer algo diferente y no concretar absolutamente nada. Ese es el verdadero problema con la película, ¿no? Y sí, cuando sale el episodio 9, esta película ya es un filler. Toda la película es un filler. Es un filler que tiene filler adentro, lo cual hace fillerception muy cabrón. Y sí, no la podemos saltar. Podemos ver episodio 7, podemos ver episodio 9 sin problemas. Episodio 9 va a retomar más conceptos de episodio 7, porque lo que hizo esta película fue destruir conceptos. Y no solo eso, construye conceptos nuevos que no están bien concretados, pero te deja la puerta abierta para que puedas retomar los conceptos que destruyó por si el siguiente director se arrepiente. Muy flojo, muy mal escrito. Vamos a ver. Sí, eso ya lo dije.
Muy bien, pues sería prácticamente todo. Esas son las razones, gente, por la cual Star Wars The Last Jedi es una de las peores películas de Star Wars. No porque arruinó Star Wars, no porque no les respondió sus preguntas de quiénes son los padres de Rey o quién era Snoke. No, por eso no. Es mala porque es una película mal construida, es una película mal escrita, es una película conveniente, es una película que no concreta nada, es una película que no hace nada con sus personajes ni con las interacciones que tienen los personajes, es una película que tiene miedo de ser diferente, es una película que tiene espectáculos sin sustancia y que lo único que tienes que ver ahí es puro fanservice. Eso es algo que, bueno, aún así no importa cuántas horas me lleva hablando de esto, pues alguien no va a estar de acuerdo, ¿no? Pero esa es la verdad, gente. Y yo creo que mucha gente está sufriendo del síndrome. Hay dos síndromes que se están viendo aquí. Bueno, no, creo que son dos variantes del mismo síndrome. Está el síndrome de la amenaza fantasma y el síndrome del fan de la amenaza fantasma. Yo creo que el síndrome del fan de la amenaza fantasma fue ese en el que la gente no quería ver que la película era mala. No lo quería aceptar simplemente. La veían y decían, no, esta película es buena porque tiene tal y tal. Y como es Star Wars y aman tanto Star Wars, no pueden aceptar que episodio 1 es malísimo. O no podían aceptarlo. Ya después de mucho tiempo lo digieres y lo superas, ¿no? Yo creo que esto mismo va a pasar con The Last Jedi. O sea, The Last Jedi, después de un tiempo la gente va a ver episodio 9 y después de un tiempo van a ver y decir, no, sí, The Last Jedi estaba muy mal hecha. Simplemente porque yo siento que ahorita tienen ese síndrome del fan de la amenaza fantasma. Y el síndrome de la amenaza fantasma es ese mismo que también le está pasando a esta película, en el que la gente se enoja porque destruyeron lo que amaban de Star Wars. La amenaza fantasma no es mala porque haya destruido Star Wars. Es mala porque introduce conceptos que no sirven para nada. Es mala porque es aburrida y no lleva nada. Y hay una manera de hacer política divertida. O sea, si alguien ha visto Shin Godzilla, la mitad de la película es puro papeleo y pura burocracia, pura gente en juntas discutiendo problemas. Y es súper entretenido y súper divertido, pero porque es una crítica. Eso lo pudo haber hecho Star Wars, no lo hizo. Igual, está mal escrita, es una huevonada. Pero no por eso arruina Star Wars. Arruina Star Wars porque es una película mala en sí. No porque, las midichlorians. Yo creo que sí, a lo mejor no había necesidad de explicar qué eran las midichlorians, pero yo siento que valió la pena. Porque de verdad lo que intenta hacer la amenaza fantasma, y algo que sí hace muy bien, es expandir el universo de las películas. Al menos la orden de los Jedi, lo de los Sith, las midichlorians. Quieran o no, gente, las midichlorians es algo que, sí, le quita el misticismo. Pero yo como científico, pues me gusta saber cómo funcionan las cosas. Y si yo puedo saber que, bueno, a lo mejor no, si no tengo las midichlorians no soy suficientemente fuerte con la fuerza, pues no me afecta tanto. Sí está medio meco que le des una explicación así, pero no es realmente el problema. Y se juega de una manera muy buena en episodio 3, cuando Darth Sidious explica cómo es que Darth Plagueis podía revivir o evitar que la gente muriera usando las midichlorians. O sea, eso fue algo que agarró, volvemos a lo mismo, y eso es algo que debió haber hecho el director en episodio 8. Agarrar conceptos que a lo mejor no servían mucho o eran medio inútiles, pero darles una vuelta. ¿Sabes qué? La gente puede usar la fuerza para revivir gente, porque las midichlorians, puedes activar las midichlorians de las células y crear vida. Eso tiene sentido. Eso es un concepto que no servía para nada, un concepto inútil, que lo vuelven un concepto que al menos tiene una función, o que tiene sentido a lo que estás diciendo. Eso es algo que pudo haber hecho el director y no hizo, por pinche huevón. Y pues sí, básicamente es eso, gente. Quítense el síndrome del fan de la amenaza fantasma. Quítense el síndrome de la amenaza fantasma. Esta película es mala, y yo creo que sí la voy a poner en mi top de las peores películas del año, porque realmente lo único salvable de la película es el fanservice. Sobre todo para mí el fanservice de música. Cuando me atacan con la música me van a tener, pero ni siquiera eso fue suficiente para salvar esta monstruosidad de película que no tiene sentido. Sí es entretenida, tiene buen espectáculo, tiene buen fanservice, con las peleas, con las escenas, con las batallas. Se siente muy Star Wars. O sea, realmente sí se siente muy Star Wars. Y es entretenida como una película de Star Wars. Y como una película de Star Wars tampoco. Digo, también no es entretenida. Si fuera o no Star Wars, es entretenida. Pero, y de igual manera, si fuera o no Star Wars, es una película mala. Es una película mala, muy inferior a todas las películas anteriores en calidad, en muchísimas cosas que ya debatí. Y solamente está arriba de episodio 1 y 2 por al menos ser entretenida. Episodio 1 y 2 tienen escenas entretenidas. La mayoría del tiempo estás ahí picándote los ojos. Esta película por lo menos es entretenida de principio a fin, salvo tal vez el filler.
pero por lo menos es más entretenida. Entonces, gente, dejen sus comentarios y ahora sí, creo que hice más de una hora de video, pero bueno, hasta la próxima.